rodeado por hostiles planetas y un gélido vacío. El planeta Tierra es un oasis de vida. Y todo gracias a nuestro capullo protector de gas. Esta sábana de aire moldea todo lo que vemos en la Tierra. Nos protege, nos aísla y nos mantiene. Lleva agua por todo el globo y nos escuda de impactos cósmicos y radiación mortal. Es hora de develar la maravilla invisible que es nuestra atmósfera. Planeta Ciencia, nuestra atmósfera. Aquí en la Tierra, rara vez pensamos mucho en nuestra atmósfera. Debido a que no podemos verla, olerla, saborearla o oírla, la damos por segura. Pero nuestro aire es todo lo que se interpone entre nosotros y el vacío del espacio. Tenemos esta cubierta que nos brinda mucho más que solo una atmósfera para respirar. Definitivamente nos escuda. La atmósfera está dividida en 5 capas distintas: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Cada capa es menos densa que la inferior y se extienden por kilómetros sobre nosotros. ¿Cuántos se extienden? Depende del científico con quien hables. Algunos dicen que terminan a los 480 kilómetros, otros que se extienden hasta Marte. Vivimos en la capa más cercana al suelo. Aquí en la troposfera, el aire es más denso y la presión es mayor. Nuestros cuerpos están perfectamente adaptados a estas condiciones. Nuestra química, nuestra naturaleza y nuestro metabolismo están totalmente moldeados por la atmósfera. Para apreciar nuestra atmósfera, atravesaremos sus capas, viajando desde la superficie del planeta, kilómetros sobre las montañas y las nubes, hasta el mismo borde del espacio. ...16 de agosto de 1960... un hombre se prepara para un viaje récord a los misteriosos cielos. A un mundo letal sobre el 99% de aire de la Tierra, donde un humano sin protección moriría en segundos, donde las temperaturas descienden a menos 55 grados Celsius y la presión del aire es una centésima de la existente en la superficie. El coronel Joseph Kittinger viajará a 105.000 pies de altura y luego saltará. Es una misión militar clave, uno de los primeros pasos en la carrera espacial. Kittinger probará la resistencia del cuerpo humano a gran altitud, baja presión y caída libre. Llevará nueva tecnología que espera lo protegerá. Nunca se había hecho, pero no estábamos ahí para establecer una marca, sino para recopilar información para nuestro programa espacial y para aviadores de gran altitud. El equipo en tierra prepara su vehículo, un globo de helio y una rudimentaria góndola abierta. Una góndola abierta. Fue diseñada para llevarme solo a mí. Era una plataforma especial. Yo la llamaba elevador. A las 5:30 am, los preparativos de Kittinger terminan. Aborda la góndola. Mi jefe de equipo dijo, ¿estás listo? Yo dije, estoy listo, vamos. Fue un despegue muy suave y comencé a subir, subir, subir. 30 minutos después del despegue, Kittinger alcanza los 29.000 pies, la mitad de la troposfera. A esta altitud, el aire es tan delgado que cada respiro contiene solo 1/3 del oxígeno que hay a nivel del mar. Kittinger respira usando botellas de gas conectadas a su casco sellado. Está apenas a 1/3 de camino del punto de salto. Faltan otros 72.000 pies y la presión del aire desciende rápidamente. A unos 40.000 pies, de pronto, la presión del aire comienza a aumentar y es cuando revisas para asegurarte de que funciona de manera apropiada. Pero hay una falla crucial en el traje. El guante que cubre su mano derecha no está sellado.
Tenía la opción de informar a Tierra que tenía el problema y sabía que si lo hacía probablemente me harían abortar el vuelo. Y me preocupaba que si teníamos que abortar ese vuelo, nos impidiesen intentarlo de nuevo. Y decidí no decirles. Kittinger reza para que se trate de una falla aislada y sigue subiendo a 1000 pies por minuto. Luego de 89 minutos se acerca a su meta. El globo asciende lentamente y luego se detiene. Kittinger está en medio de la estratosfera, un récord de 102.800 pies de altura. Esta altitud corresponde a 3 veces la montaña más alta en la Tierra. A pesar del dolor de su mano derecha inflamada, Kittinger aún puede ver la maravilla que lo rodea. No estaba ahí como poeta ni como filósofo. Estaba ahí como ingeniero. Pero era hermoso. De pronto observé el cielo y ya no era azul. El cielo era negro. Era un lugar extraordinario. Estar a las puertas del espacio mirándolo. Ningún hombre ha estado aquí antes. Sin su equipo protector, Kittinger moriría en segundos. Y es hora de hacer el largo y rápido viaje de descenso. Cuando llegó la hora de saltar, estaba listo para hacerlo, pues me dirigía a un ambiente más amistoso, al planeta amistoso al que estamos acostumbrados. Hice ese salto 1000 veces en mi mente. Justo antes de saltar, dije una oración en silencio. Activé un botón que encendió las cámaras y luego di un pequeño salto desde la góndola. No notas que vas rápido, no te das cuenta de nada. Miré el globo y este iba disparado hacia el espacio. Y dije, es asombroso. Y luego comprendí que era yo el que iba hacia abajo a una gran velocidad y el globo estaba detenido. Cae 84.000 pies. El delgado aire casi no opone resistencia. Alcanza los 990 kilómetros por hora, acercándose a la velocidad del sonido. Luego de un récord de 4 minutos y 36 segundos de caída libre, Kittinger abre el paracaídas principal, desciende hacia el suelo del desierto y aterriza. Estábamos felices porque habíamos logrado lo que nos propusimos. Muchas personas dijeron que no podíamos hacerlo y demostramos que sí podíamos. La misión ha sido un éxito rotundo. El récord de paracaidismo de Kittinger permanece hasta hoy. Da su primer respiro profundo de aire, con una nueva apreciación de nuestra atmósfera. Fue un alivio estar de vuelta en el planeta Tierra que tanto amamos. Un planeta que tiene una atmósfera en la que podemos vivir normalmente. Kittinger forjó un vertiginoso camino a través de la atmósfera. Nuestro viaje comienza a pocos metros del suelo, con el aire que respiramos. Damos por sentada la mezcla de gases de la Tierra, la mezcla perfecta para el calor y la energía. Y el astrónomo David Grinspoon cree que sería difícil encontrar una igual en otra parte. Mientras más aprendemos sobre los planetas, más sabemos que todos son individuales. Son como personas en ese sentido. Y según lo que sabemos ahora, la atmósfera de la Tierra es completamente única. En el siglo pasado, telescopios y sondas espaciales han descubierto las atmósferas extremas de nuestros planetas vecinos. Un viaje a través del sistema solar revela exactamente cuán inusual es la Tierra. Nubes de gas casi congelado fluyen sobre las heladas superficies de Urano y Neptuno, mientras que el Sol ha arrasado con las atmósferas de Marte y Mercurio. Para mí pareciera que Mercurio no tiene ninguna atmósfera. De hecho, si estuvieras en la superficie de Mercurio, te parecería que estás en el espacio exterior. En contraste, Júpiter y Saturno son solo atmósferas.
A diferencia de la Tierra, Júpiter no tiene una superficie sólida en la que puedas pararte y levantar la cabeza para ver las nubes. Es solo una bola gigante de gas. Solo otro planeta comparte la densa atmósfera terrestre y la superficie rocosa de la Tierra. Nuestro vecino cercano, Venus. Pero incluso aquí hay diferencias impactantes. El doctor David Crisp ha pasado 20 años estudiando el ácido aire de Venus. Imagine que está en la superficie del planeta Venus. Siente presiones cercanas a las que aplastarían a un submarino nuclear. Las presiones son unas 90 veces mayores a las de la superficie de la Tierra. Esta presión se combina con un calor extremo de 480 grados Celsius, suficiente para derretir plomo. Las nubes flotan sobre la superficie calcinada, pero no contienen vapor de agua. Las nubes de Venus están hechas de ácido sulfúrico concentrado. Venus es un sombrío ejemplo de cuán extrema puede ser una atmósfera. Pero el verdadero misterio no es por qué Venus es tan hostil, sino porque la Tierra no siguió el mismo camino. Y en cuanto a los planetas, la Tierra y Venus son gemelos. Son casi del mismo tamaño. También están muy juntos en el sistema solar. A pesar de ello, sus ambientes evolucionaron de modo dramáticamente diferente. Para descubrir por qué estos planetas gemelos siguieron caminos separados y para explorar qué nos dio nuestra preciosa atmósfera, debemos regresar atrás 4.500 millones de años al nacimiento del propio sistema solar. El nacimiento del sistema solar creó la primera atmósfera de la Tierra. Enormes cantidades de material que orbitaba el Sol se fundió para formar protoplanetas. Júpiter y Saturno se formaron como esferas gaseosas. Pero en la Tierra, la mayoría del material se condensó en un núcleo derretido. Los gases restantes ebulleron de la roca líquida, formando la primera atmósfera. La gravedad de nuestro planeta evitó que estos gases escaparan al espacio. Pero la Tierra debía enfrentar la furia del viento solar, un flujo de partículas cargadas expulsadas por el Sol. Este mismo viento tuvo un efecto catastrófico en Marte. Removió el aire de la superficie del planeta, arrojándolo al espacio. La atmósfera del planeta rojo tiene ahora solo 1/100 de la densidad de la atmósfera de la Tierra. Nuestro planeta no sufrió este destino. El campo magnético generado por el núcleo de la Tierra bloqueó el viento solar, evitando que expulsara el frágil aire. Pero la atmósfera de la Tierra era muy diferente a la que respiramos hoy. Contenía altos niveles de dióxido de carbono, un gas con gran capacidad de absorber y conservar el calor. El dióxido de carbono aún constituye el 95% de la atmósfera de Venus. Ha calentado en extremo a nuestro planeta gemelo hasta el punto en que es agua hervida arrojada al espacio. Y sin embargo, esto no le ocurrió a la Tierra. David Crisp cree que se debió a un evento fortuito. Si la Tierra hubiese conservado toda su atmósfera inicial, probablemente habría terminado como Venus. Pero eso no ocurrió. Fuimos las víctimas de un accidente muy afortunado. La gran oportunidad de la Tierra llegó hace 4.500 millones de años. En ese entonces, el sistema solar no estaba limitado a los 8 planetas que posee hoy. En su lugar, un enjambre de protoplanetas o planetesimales orbitaban el Sol como abejas alrededor de miel. Un cuerpo del tamaño de Marte se dirigía derecho a la Tierra. En una colosal colisión cósmica, se estrelló contra nuestro planeta, formando nuestra Luna, y según Crisp, eliminando la atmósfera que aún rodea a Venus. Bien, la pelota de tenis en la cuerda representa a la Tierra en sus inicios durante la fase de acreción del sistema solar, justo antes del impacto que formó la Luna. Y lo que haré ahora será acumular un poco de atmósfera sobre la pelota. Un poco más tarde, un objeto del tamaño de Marte pasó demasiado cerca y hubo una colisión que eliminó
Una gran cantidad de material que estaba acumulado sobre la Tierra. La mayor parte de lo que constituía la atmósfera desapareció. Este antiguo evento fue el momento decisivo para nuestra atmósfera. Con la mezcla original de gases mortales eliminada, el aire de nuestro planeta pudo evolucionar lentamente en lo que es hoy. Nos quedó una atmósfera hecha de roca derretida y roca vaporizada. A esa atmósfera le tomó millones de años para caer y ser reemplazada por una atmósfera formada por nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Los nuevos gases provinieron de arriba y de abajo. Erupciones volcánicas arrojaron cantidades frescas de nitrógeno y dióxido de carbono del núcleo derretido del planeta. Mientras que un vital elemento, el agua, pudo haber sido traído por cometas congelados. Cada impacto traía un nuevo abastecimiento del líquido. Pero el aire aún carecía de uno de sus ingredientes clave. Una de las cosas que faltaban era oxígeno libre, oxígeno molecular, O2, lo que respiramos. La doctora Janet Seifert de la Universidad Rice en Texas busca el evento que produjo el elemento final de la atmósfera. Sabemos por los registros rocosos que durante la primera mitad de la vida de la Tierra no hubo oxígeno en la atmósfera. Había gases de invernadero, como el metano y el dióxido de carbono, pero no había oxígeno. Pero los registros rocosos muestran un cambio súbito hace unos 2.500 millones de años. Evidencia del primer oxígeno en la atmósfera. El gas fue liberado por un humilde organismo viviente microscópico llamado cianobacteria. La cianobacteria es la única cosa que puede producir oxígeno. Por lo tanto, sabemos que en algún punto las cianobacterias colonizaron el planeta lo suficiente para producir oxígeno y que éste se hiciera residente en la atmósfera. Los microbios que produjeron el oxígeno son ancestros distantes de las bacterias modernas. Bacterias que Seifert encuentra viviendo en el árido y primitivo paisaje de Cuatro Ciénagas, en el norte de México. Durante 3.000 millones de años, experimentaron un súbito cambio genético. Descubrieron algo que ningún otro organismo del planeta pudo descubrir. Aprendieron cómo realizar fotosíntesis oxigénica. Toman luz solar y dióxido de carbono. Usan la energía de la luz solar para separar el agua y hacer oxígeno. Eso es muy importante porque el oxígeno es lo que respiramos. Es lo que hizo la diferencia para que nuestro planeta no sea igual a ningún otro del sistema solar. Al multiplicarse y expandirse los microbios, el gas se acumuló en el aire, transformando el planeta en un proceso conocido como el gran evento de oxidación. El oxígeno es muy poderoso. El mundo tuvo que cambiar. Todo tuvo que comenzar a adaptarse a una nueva atmósfera donde el oxígeno dominaba. Primero, el oxígeno reaccionó con los océanos, haciendo que el hierro en ellos formase depósitos de óxido en el lecho marino. Luego, sus efectos llegaron a la Tierra. Reaccionó con el suelo y las rocas, dándoles un tinte rojizo y oxidado. Y una vez que estos minerales absorbieron su cuota de oxígeno, el gas comenzó a reunirse en la atmósfera, con consecuencias esenciales para la vida. Los animales complejos pudieron tener metabolismos mucho más grandes por el enorme potencial que les brinda el oxígeno, y debido a eso pudo llevarse a cabo una evolución completamente diferente. Impulsada por el oxígeno, la vida pudo evolucionar desde organismos unicelulares hasta animales complejos. Y las plantas también comenzaron a liberar oxígeno gracias al antiguo proceso de la fotosíntesis. Una célula de planta muy antigua y primitiva intentaba engullir, digerir o rodear a una cianobacteria. Y en lugar de digerirla, se convirtió en un órgano dentro de la planta.
Entonces, todo el oxígeno, incluso si proviene de una planta que ves en tu jardín, proviene de un ancestro, de una cianobacteria que vive dentro de la planta. Con la aparición del oxígeno, la mezcla única de gases del aire estaba completa. Se unió al nitrógeno que las plantas necesitan para crecer, el metano que quemamos, el argón que ilumina las vegas y el dióxido de carbono que usamos para apagar las llamas. Este aire que respiramos ha cambiado al planeta Tierra, moldeando su terreno y sus habitantes. Y al continuar nuestro viaje hacia arriba, nos topamos con otra sustancia vital, el agua. El movimiento turbulento de nuestra atmósfera lleva vapor de agua por todo el globo. Poderosos vientos y violentas tormentas golpean nuestros edificios e inundan nuestros campos. Pero sin ellas, la Tierra estaría seca. Nuestra atmósfera está en constante movimiento. El aire en movimiento que crea nuestro clima circula entre el suelo y 15 kilómetros de altura. El Sol impulsa este movimiento. Cuando la energía solar alcanza la Tierra, calienta la superficie y la atmósfera, pero no de forma uniforme. Esta diferencia de temperatura hace que el aire se mueva. El aire caliente cerca de la línea del ecuador se expande y se eleva. El aire frío de los polos se hace más denso y desciende. Marty Ralph, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, puede registrar su movimiento por el globo en el revolucionario simulador Ciencia en una Esfera. Lo que vemos aquí es un retrato de la temperatura superficial de la Tierra. El rojo y los colores cálidos son temperaturas cálidas como las que vemos en los trópicos aquí. En los polos vemos azules y verdes. Son temperaturas más frías. Podemos ver esto y el aire caliente moviéndose hacia el norte, el aire frío hacia el sur, y podemos ver los cambios en las estaciones. Si la atmósfera no se moviera, los polos estarían unos 26 grados Celsius más fríos y el ecuador unos 14 grados Celsius más caliente. Los grandes desiertos como el Sahara, Atacama y Mojave se expandirían radicalmente. Las ciudades del norte como Londres o Boston tendrían un invierno muy frío. Solo la circulación de la atmósfera evita esto. Regula la temperatura, moviendo el aire para crear el clima que cubre nuestro planeta. La rotación del planeta tuerce el aire al fluir, ayudando a formar los huracanes que azotan las costas. Cuando el aire húmedo asciende, las nubes se cargan eléctricamente y envían relámpagos hacia la Tierra, calentando en exceso el aire hasta los 10.000 grados Celsius. Y al enfriarse el aire, el vapor de agua se condensa en nubes y lluvia. Esta agua se evapora de los océanos del mundo. En cualquier momento, una milésima parte del porcentaje del agua del mundo es llevado por el aire. Pero ese minúsculo porcentaje alcanza los 12.500 kilómetros cúbicos de líquido. Si el aire no cargase agua, la Tierra estaría seca. Las tormentas hacen un trabajo muy importante para la atmósfera. Ayudan a reducir la diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador, y en el proceso crean la lluvia y la nieve de las que dependemos. Uno de los sistemas climáticos más poderosos es un recién descubierto juego de canales de agua que corren a través del aire. La investigación actual de Ralph se centra en estos misteriosos ríos en el cielo.
Uno de los fenómenos que realmente influye en donde hay agua disponible para nosotros son estas regiones donde se concentra el transporte de vapor de agua. Hemos reconocido ese fenómeno como un río atmosférico. Los ríos atmosféricos son estrechos canales de vientos huracanados que pueden extenderse por miles de kilómetros. Un solo río puede llevar 3 veces tanta agua como todo el río Mississippi. Brindan casi la mitad de las precipitaciones anuales para zonas de la costa del Pacífico de Estados Unidos, pero cuando se quedan en un área por un día o más, pueden producir violentas inundaciones. Vientos fuertes, mucho vapor de agua. Una tormenta que no se mueve lo bastante rápido genera un gran evento de inundación. Los ríos solo fueron descubiertos recientemente porque se forman sobre los océanos del mundo. Aún no tenemos suficientes datos para predecir sus inundaciones. Un ejemplo de los retos que enfrentamos en la predicción del clima es que mientras este modelo puede producir un río atmosférico como el que vemos aquí, hace una semana vimos el pronóstico para hoy y decía que debería haber un fuerte río atmosférico creando fuertes lluvias en el norte de California. En lugar de eso está Canadá. Es una diferencia enorme. Para llenar la brecha en los datos, Ralph explora los ríos en vuelos de investigación. Los ríos se forman frente a bancos de aire frío, crean canales de viento que llevan enormes cantidades de vapor de agua del océano a la costa hasta a 160 kilómetros por hora. Son muy estrechas y sin embargo transportan el 90% del vapor de agua de la atmósfera global en esas latitudes. Cuando el flujo de aire golpea una montaña, se eleva, cediendo su agua como lluvia y nieve. Ralph ha registrado cómo se mueven los ríos al cambiar las estaciones. Pero para predecir por completo las inundaciones, necesita muchos más datos atmosféricos. Cree que una nave robótica desarrollada por militares podría medir continuamente el aire sobre los océanos, registrando su temperatura, vientos y humedad. Y los vuelos también podrían registrar cómo cambian los ríos. Comenzamos a ver evidencias de que los ríos atmosféricos más intensos podrían hacerse más frecuentes en ciertas partes del mundo, y eso contribuirá a elevar la frecuencia de las inundaciones. Los cambios que ha identificado Ralph son parte de un cambio global de nuestro clima y atmósfera. Los desiertos se expanden, mientras las selvas se secan, todo debido a un cambio en la constitución química del aire. Esta mezcla siempre ha estado fluyendo. Nosotros alteramos las proporciones con cada respiro, pero nuestras fábricas y hogares, aviones y autos amplifican el proceso. Por más de 2 siglos hemos elevado enormemente la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Hasta ahora, los filtros de aire naturales del planeta han eliminado casi el 55% de él en nuestro aire. El Atlántico del Norte ha absorbido una enorme cantidad de dióxido de carbono, pero está casi completamente saturado de dióxido de carbono. Por lo tanto, no absorberá mucho más. Es casi como una botella de algún tipo de soda. Si la calientas un poco, burbujeará y liberará dióxido de carbono. Al cerrarse estas válvulas de seguridad naturales, enfrentaremos subidas aún más críticas en las temperaturas. El promedio global podría subir 4 grados Celsius para fines de siglo, creando caos en los patrones climáticos y los hábitats. Podemos prevenir el cambio climático, conservando la delicada mezcla de gases del aire, la mezcla única que diferencia a la Tierra. Y nuestro planeta también está marcado por cómo esta mezcla se ubica sobre la superficie en una estructura de capas distintas. Al elevarnos sobre las nubes y vientos de las altitudes menores, entramos en una zona completamente nueva. Un mundo de temperaturas extremas y de aire aún menos denso. Un aire que nos mataría en segundos, pero que nos escuda de la radiación mortal. Vivimos en una pequeña capa de la atmósfera terrestre, llamada troposfera. Vientos y nubes, lluvia y nieve dominan esta zona turbulenta.
pero sobre ella yacen kilómetros de aire seco congelado. Las condiciones ahí matarían a un humano en segundos, pero necesitamos el peso de la alta atmósfera y su protección para vivir. El equipo de globo del ingeniero John Powell ha pasado 27 años explorando sus capas, llegando cada vez más lejos en este mundo remoto y peligroso. A veces nos topamos con un fenómeno que no tenemos idea de lo que era. Solo tenemos ese momento de datos que debemos explorar. Pero es un mundo completamente diferente y extraño allá arriba. El equipo ha realizado más de 90 lanzamientos. Cada uno los lleva más cerca de su meta final de alcanzar el espacio. Puedes usar globos, no para ir al borde del espacio como lo hacemos ahora, sino para cruzar la línea y usar globos o naves para llegar hasta el espacio. Viajes espaciales sin cohetes. Oficialmente, la atmósfera termina y el espacio comienza a los 327.000 pies de altura. Esto suena alto, pero en un globo terráqueo de mesa eso sería apenas tan grueso como su capa de barniz. Y en realidad, el aire se extiende mucho más allá. La capa más inferior de la atmósfera, la troposfera en la que vivimos, termina a 40.000 pies. La altitud de crucero para los aviones. Están separadas por su temperatura. Se hace cada vez más fría y luego se calienta hasta unos agradables 0 grados. Y luego comienza a enfriarse nuevamente. Entonces, cada vez que la temperatura cambia de dirección, tenemos otra capa. Primero viene la estratosfera, una capa estable sin vientos fuertes. Luego, la temperatura en la mesósfera baja a menos 100 grados Celsius. Sobre ella está la termósfera, donde la radiación solar puede elevar de nuevo el termómetro hasta los 2500 grados Celsius. Y finalmente está la exósfera, una zona sin fin, donde las moléculas de aire se hacen menos densas gradualmente hasta el vacío del espacio. La exósfera está muy alta. De hecho, detectaron partículas de la atmósfera terrestre en el lado oculto de la Luna durante el programa Apolo. Mientras el globo de Powell se eleva hacia el espacio, deja muy atrás el mundo que conocemos. El aire es más delgado y comienza a perder el peso protector de los kilómetros de aire sobre ellos. La presión cae. Cuando finalmente llegas a la estratosfera, a la altitud en la que nos gusta trabajar, solo tiene 1/100 de lo que es en tierra. Es un mundo totalmente diferente al de abajo. El peso de kilómetros de aire sobre nosotros crea presión de aire. A menudo creemos que el aire no pesa, pero todas esas moléculas de gas se acumulan. El andén principal de la estación Grand Central contiene más de 200 toneladas de aire. Cuando la gravedad empuja el aire hacia abajo, comprime las capas inferiores, haciéndolas más densas. Este aire denso es el que acostumbramos a tener en tierra. Solo 570 centímetros cúbicos de él contienen más de 8.500 millones de billones de moléculas. Pero más arriba, alrededor del globo, hay menos atmósfera ejerciendo presión. El aire aquí es menos denso. Es como estar bajo 1000 mantas. Y cada manta es una capa de la atmósfera. Y estamos siendo presionados bajo todas esas mantas. Al elevarte, atraviesas las mantas, por lo tanto te presionan menos, hasta que llegas al tope sobre la mayor parte de las mantas donde ya no las sientes. El aire delgado nos parece extraño porque nuestros cuerpos y tecnología están perfectamente adaptados al aire más denso. Incluso lo necesitamos para escuchar. El gas transporta el sonido a través del aire como ondas de presión. El sonido es solo una onda, como una onda de agua en un estanque. Pero si quitas el agua, no hay nada para que viaje la onda. Y al hacerse más delgada la atmósfera, soporta esa onda menos, menos y menos. Finalmente, en el vacío del espacio no hay nada que transporte la onda. E incluso la explosión más grande es silenciosa. También dependemos del aire denso para impulsarnos. Las hélices trabajan empujando contra él, como un nadador empuja el agua.
Con tan poca resistencia del aire para trabajar, las naves de gran altitud de Powell deben usar un diseño de hélice ultra secreto, diseñado para conservar el impulso. Cuando los expertos en hélices y en grandes altitudes miran nuestras hélices, dicen, eso no puede funcionar, y siempre mostramos el video del vuelo a gran altitud funcionando bien. Como un campeón de natación, el diseño le da a la hélice el mayor impulso posible contra el delgado aire a gran altitud. Y cuando la nave alcanza 106.000 pies de altura, opera contra un fondo nuevo. Ya no está el cielo azul y las nubes blancas de la troposfera. En su lugar, la oscuridad del espacio domina el entorno. El cielo es completamente negro y puedes ver la curvatura de la Tierra. Y parece que estás en el espacio, a bordo del transbordador espacial. Y ves una línea brillante azul y púrpura en la transición del tope de la atmósfera. Y es la única vez que puedes ver las capas atmosféricas. El cambio de color marca el aire delgado. En Tierra, la luz solar atraviesa kilómetros de moléculas de aire antes de alcanzar nuestros ojos. Es como atravesar un prisma y romperse. Y por eso vemos el azul. Pero si eliminas el aire, a pesar de ser de día, el cielo será negro. Experimentos científicos escolares a bordo de la nave estudian el dramático cambio de presión. Lo llamamos PongSat, por el satélite de pelota de ping-pong, y es muy simple. Lo primero que hacen es cortar una pelota de ping-pong por la mitad. Luego pones adentro tu experimento. Y el más simple y mi favorito es en el que tomas un mini malvavisco y lo pones en la pelota de ping-pong. Esto es lo mejor de la construcción de satélites. Y luego los llevamos al borde del espacio. En el aire delgado de la estratosfera, el malvavisco ya no se mantiene unido por la alta presión del aire. Las burbujas de aire en su interior se expanden, haciendo que el dulce esponjoso se hinche y se abra el PongSat. Igual que el aire delgado es peligroso para los malvaviscos, también puede afectar la carne y la sangre. A diferencia de la creencia popular, la sangre no hierve, es mantenida adentro por los vasos sanguíneos. Pero cualquier carne expuesta se hinchará como el malvavisco. Y a unos 26.000 pies, el aire es demasiado delgado para respirar. No hay suficientes moléculas de aire en cada pulmón. Y privado de oxígeno, el cerebro comienza a apagarse. El frío extremo te afectará, pero la falta de presión lo hará primero. Al elevarse aún más el globo, se enfrentan al ataque de un bombardeo invisible, la radiación. Cada día el Sol irradia una cantidad titánica de energía, parte de ella en forma de rayos ultravioleta. Estos rayos tienen gran poder y en la alta atmósfera atacan la estructura de los globos de Powell. La luz ultravioleta daña el material y comienzas a ver grietas microscópicas en él, lo que lo vuelve quebradizo. Eventualmente falla y el globo explota. Los rayos son potenciales asesinos para el globo y para los humanos. Bombardean nuestras células y ADN, generando cánceres. Pero a unos 37.000 pies de altura, una capa de nuestra atmósfera nos escuda del 99% de estos rayos. Está compuesta de ozono, una rara molécula con 3 átomos de oxígeno. Puede absorber y bloquear los rayos ultravioleta de alta energía. La capa de ozono no es como una capa de envoltorio plástico o un límite que puedes pasar. De hecho, tiene kilómetros de espesor, por lo tanto disminuye lentamente. Los químicos hechos por el hombre usados en refrigeradores y aerosoles han estado destruyendo esta delicada capa protectora. Cada invierno aparecen agujeros en el escudo sobre los polos. Los dañinos químicos ahora están prohibidos y la capa comienza a recuperarse. Y sobre ella, el frágil aire de la mesósfera nos escuda de otro bombardeo letal del espacio. En el este de Texas, Jeff Nutkin y Steve Arnold buscan los restos de misiles cósmicos que han sido destrozados por nuestra atmósfera. Fragmentos más raros que diamantes y que valen su peso en oro. Meteoritos.
Estos dos cazadores profesionales buscan rocas espaciales enterradas en campos y praderas. Esta búsqueda de meteoritos me da la oportunidad de tocar un poco de lo que hay allá afuera. Trozos del cosmos que han llegado hasta nosotros. La búsqueda ha llevado a Steve y Jeff desde Siberia hasta Chile, y algunos de sus hallazgos han sido espectaculares. El meteorito más grande que encontré pesaba 648 kilogramos. Era un gran meteorito de roca con hierro en Kansas. Esta enorme roca espacial ha sido evaluada en $1 millón. Pero es un hallazgo raro, pues muchos meteoritos simplemente no sobreviven su entrada a la atmósfera terrestre. Cada año, más de 18.000 meteoritos entran en curso de colisión con la Tierra. Al dirigirse a la Tierra, atraviesan las capas exteriores de nuestra atmósfera. Pero cuando los meteoritos entran a la mesósfera, el aire comienza a empujarlos. Al comprimirse, el aire frente al meteorito también se calienta a más de 16.640 grados Celsius y eventualmente arde en llamas, iluminando el cielo. Cuando vemos un meteorito que cae o una estrella fugaz, de hecho es la capa protectora de aire la que vemos quemarse, no el propio meteorito. Pero la fricción y el calor desgastan la roca espacial. El aire caliente derrite la superficie del metal. Y a menudo, la colisión con la atmósfera puede destrozarlo, separándolo por sus fisuras. Solo fragmentos de los asteroides originales sobreviven a la caída a la Tierra. Su velocidad se reduce de 27.360 a 480 kilómetros por hora. Rocas tan grandes como camionetas se han reducido al tamaño de bolas de golf. Impactan en la superficie formando agujeros de pocos centímetros de profundidad. La posibilidad de encontrarlas es remota. El aire trabaja constantemente volviendo a los meteoritos raros y valiosos. La posibilidad de que los meteoritos sobrevivan a su viaje a través de la atmósfera y de ser encontrados es minúscula. De no ser por nuestra atmósfera, nos lloverían pequeñas partículas todo el tiempo, y algunas de ellas no tan pequeñas. La barrera de aire delgado de la mesósfera es el regalo final de nuestra atmósfera, que se suma al oxígeno que respiramos, el agua que bebemos y la presión que sentimos. Pero al cruzar hacia las capas superiores, dejamos la vida muy atrás. Las naves de John Powell solo han llegado a la estratosfera superior. El punto de salto de Kittinger está más abajo, en medio de la estratosfera. Las únicas personas que han viajado a través de la ardiente termósfera y la distante exósfera son los astronautas que se dirigen al espacio. Algún día, estas misiones tripuladas al espacio podrían llegar aún más allá, a planetas distantes con atmósferas extrañas, atmósferas que podrían sostener sus propias formas de vida. Vida que evolucionó para acomodarse a la presión, químicos y estructura de ese aire. Y nuestra mejor oportunidad de encontrar esos organismos extraños podría ser buscando el tipo de atmósfera correcta. Es difícil imaginar encontrar otros planetas donde los humanos pudiesen vivir fácilmente. Pero es fácil imaginar encontrar otros planetas donde las bacterias podrían vivir fácilmente. Las bacterias son mucho más fuertes que nosotros. La Tierra estuvo una vez bajo una de estas raras atmósferas hostiles. E igual que las cianobacterias transformaron la atmósfera de la Tierra, formas de vida alienígena podrían hacer lo mismo en sus planetas. Y una vez que la atmósfera comienza a evolucionar, la vida también puede avanzar, haciéndose cada vez más compleja. Joel Hagen ha pasado 20 años imaginando cómo esas atmósferas podrían haber afectado a sus habitantes. De ahí proviene parte de la verdadera alegría creativa, de intentar pensar en todo lo que ha ocurrido aquí y luego ir un poco más allá e imaginar lo que aún no hemos visto e intentar visualizarlo. Una de las posibilidades que intriga a Hagen es la vida en un planeta gaseoso gigante.
Es un ambiente totalmente distinto al que acostumbramos. Incluso un planeta como Júpiter, por ejemplo, no posee una superficie sólida, solo una transición gradual de densidades de gases. Y creo que podríamos imaginar criaturas en una atmósfera como esa, dependiendo de la flotabilidad, tal vez capaces de generar hidrógeno, por ejemplo, de algún modo dentro de sus cuerpos. Estas criaturas serían como dirigibles llenos de hidrógeno, más livianos que el aire, capaces de flotar entre las nubes de gas. El concepto que tengo aquí es tener colonias de microbios en esas estructuras similares a tentáculos. Y esos microbios generan el hidrógeno que a su vez infla la bolsa de gases aquí. Criaturas como esta podrían flotar libremente a ciertos niveles en la atmósfera. En otros planetas, con atmósferas más densas, más grandes y más complejas, podrían volar en los cielos. El aire más grueso las mantendría a flote, permitiendo a grandes reptiles planear y volar. Esta criatura probablemente no podría volar muy bien en nuestro planeta, pero en un planeta como Titán, por ejemplo, que tiene una gravedad superficial de solo 15% de la Tierra y una densidad atmosférica superior en 1,5 veces, incluso una persona con alas sujetas a los brazos podría volar. Por lo tanto, podríamos tener criaturas como esta. Huygens basa sus ideas en planetas conocidos y en la historia evolutiva de la Tierra. Pero todo es pura especulación hasta que encontremos vida en atmósferas alienígenas. Me emocionaría mucho encontrar microbios bajo las rocas de Marte, por ejemplo. No tienen que caminar y darme la mano para hacer que me emocione. Estaría muy feliz con solo saber que la vida ha ocurrido 2 veces. Por el momento, estamos solos. La vida pudo haber ocurrido solo esta vez. Y de ser así, fue solo por la atmósfera única de nuestro planeta. Al viajar por kilómetros sobre el suelo, hemos viajado a través de este océano de aire. El aire que nos escuda, nos mantiene y nos sostiene con cada respiro.